Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Contreras, soy habitante de Huehuetlán, Izcalli, y esta noche nos acompaña mi amigo y compañero Sergio Alanís. Y pues muchas gracias a ustedes por el favor de su atención, gracias por tomarse el tiempo para ver este video. Y esta noche vamos a abordar uno de los puntos importantes, uno de los puntos nodales del famosísimo Plan C. Acá sabemos que hace un par de 2-3 semanas, dependiendo el tiempo en el que estén viendo este video, fueron las elecciones en México. Afortunadamente la Cuarta Transformación ganó a la presidencia de la República. También eso permeó hacia las elecciones estatales, municipales, diputados, diputadas, senadores. Y bueno, tenemos ahorita una oportunidad muy importante para poder consolidar el Plan C. El Plan C, como sabemos, tiene diferentes puntos, y uno de los puntos más importantes, o los nodales, o de los que han sido más mediáticos, es la reforma al Poder Judicial. Entonces, esta noche, este día, vamos a abordar la reforma al Poder Judicial. Y bueno, cedo micrófono a mi compañero Sergio. Gracias. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos del Plan C, digamos que es una estrategia, ¿no? Para poder aprobar 20 reformas que mandó el presidente de la República, más o menos el 5 de febrero de este año, ¿no? Hubo un plan A, creo que para hablar de un plan C hay planes A y planes B, pues que fracasaron, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos del plan A, pues era la reforma electoral, ¿no? Una reforma hacia el INE, una reforma digamos, al sistema de partidos en México, sí, pues no se aprobó. Al plan B de una reforma electoral secundaria, ¿no? Que mandó el presidente, me parece que el Poder Judicial es quien la dice que tampoco se puede hacer, ¿no? Porque es anticonstitucional. Solamente la reforma energética. Sí, o sea, ahí lo recordaron bien. Sí, o sea, varios elementos. Creo que ya en el tema, ¿no? Más que contexto, sí. Cuando hablamos del Poder Judicial, o sea, la reforma del Poder Judicial, hablamos de que, digo, hay como dos discursos, ¿no? En que la derecha dice, digamos que el Poder Judicial es un contrapeso real, ¿no? Al presidencialismo de Obrador. O sea, no lo toman como si fuera un elemento del Estado, ¿no? O del sistema en México, sino como si fuera algo en contra del autoritarismo, ¿no? Pero si vemos la reforma energética, ¿no? Vemos sí. El plan A, los planes B o cualquier tipo de amparos que el Poder Judicial ha apoyado, van en contra, ¿no? No nada más del poder popular, ¿no? Lo que dice las personas, sino que también va en contra de los intereses del pueblo y de la nación, en términos generales. Exacto, que eso es lo más importante, sí, claro, ¿no? Es que a lo mejor no hablamos tanto de lo que es el Poder Judicial, como de la reforma, pero tal vez los motivos del por qué se tiene que hacer, ¿no? Creo que es muy importante mencionarlos. La primera parte, hay un discurso democrático que va a raíz de la democracia representativa, que indica pues, la división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, y pues son independientes, ¿no? Y autónomos de cada uno de ellos, ¿no? Hay un contrapeso real. El problema es que justamente no es un contrapeso real. O sea, si vemos Televisa, ¿no? Con Denise Dresser, ¿no? Con Leo Zuckerman, ¿no? Te van a comentar tipo, es que funcionen las instituciones de forma independiente, pues es sano para la democracia, ¿no? Pero no te dicen que si funcionan, que funcionan no nada más como separados de los demás, van enajenados, ¿no? De la voluntad popular, eso ya yo diría que no es antidemocrático. Es antidemocrático, ¿no? Perdón. Entonces, unos ejemplos claros, ¿no? ¿Qué pasó con Salinas Pliego, ¿no? Que cuando se le dice, paga tus impuestos, él mete un amparo, ¿no? Mete cuestiones jurídicas a las cortes y pues gana, ¿no? Y que llegan hasta la Suprema Corte, ¿no? Y en una primera instancia, sí, sabes que no, se mete un recurso de revisión, otra vez baja, o otro tribunal vuelve a decir, tienes que pagar de primera instancia 21,000 millones de pesos y te vuelven a parar y ahora va a la Suprema Corte. Claro. De injusticia de la nación, como bien dirían por ahí. Sí, y se supone que pues, un amparo es cuando violan, no nada más el procedimiento, ¿no? Sino cuando violan los derechos humanos de las personas. Entonces a mí me pregunto, ¿no? ¿Qué argumentos están diciendo para que no pagar impuestos sea algo que sea ajeno, ¿no? Que afecte a los derechos humanos, ¿no? A mí me parece impresionante. Entonces, cuando hay una reforma al Poder Judicial, creo que no es lo más importante que hablemos únicamente de que se van a elegir por voto popular, que es muy importante, ¿no? Claro. Que tiene que hacer. Sino que busca que el Poder Judicial, digamos que los mecanismos legales, ¿no? No nada más leyes o normas, digamos, lo voy a llamarlo como externas, ¿no? A la Constitución. Digamos que cambien esa condición del Poder Judicial como un coto de poder real.
No, yo no sé si puedo decir que es un poder fáctico, ¿no? Porque digamos que está, pues está legislado, ¿no? Que tiene una directriz específica, ¿no? En la Constitución y las leyes orgánicas que lo conforman. Sí. Entonces, esa reforma sí requiere, sí cambia, ¿no? Como esa constitución de poder, o sea, de poder tanto de grupos, como de intereses, como de personas, así también como de la toma de decisiones, ¿no? Que no se concentre el poder, o sea, el poder como una capacidad de transformación o de acción, y que puedan, ese poder, esa capacidad, puedan ser beneficiadas pues el pueblo, ¿no? Lo que dicta, ¿no? La nación, en términos populares. Yo creo que esa es como una de las cosas más importantes que tenemos que observar. Sin duda, yo he visto por ahí en redes sociales, porque me gusta mucho tomar como ese Vox Populi, por así decirlo, ¿no? Y mucha gente verdaderamente le dice, es el cártel de la toga, ¿no? Literalmente. ¿Por qué? Sí. Porque el presidente, desde hace 30 años para atrás, a lo mejor tú no habías nacido, yo a lo mejor era un bebé, ¿no? Desde la reforma del 97 con Zedillo, o sea, no lo saben, o sea, Zedillo eliminó, ¿no? Corrió a todos los ministros de la Corte y dijo, ahora se van a hacer así, y yo los voy a designar, ¿no? Entonces, actualmente Morena, Verde y PT, la 4T en su conjunto, tienen la capacidad, tienen la facultad política y tienen la capacidad legislativa a través del voto de la ciudadanía para poder elegir a los ministros que quieran, ¿no? Igual que a los consejeros electorales del INE. Sin embargo, dijeron, a ver, hasta aquí, ¿no? O sea, no puede ser posible que el presidente de la República, literalmente por un dedazo, esté designando, ¿no? Por ley, desde un pasado, esté designando ministros de la Corte, esté designando consejeros electorales, consejeras y consejeros electorales a beneplácito. Cosa que no dijeron antes. Bajo presiones, ¿no? Entonces, Morena, PT y Verde actualmente podrían decir, ¿sabes qué? Yo me siento y elijo a los 3 ministros que tengo que elegir en el corto plazo, pero con la mano en la cintura. Sin embargo, se tiene ese poder, como tú dices, y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hacemos un corte y avanzamos a través de una reforma para que esto se democratice. Yo creo que lo que tú dices ahorita era muy importante. Yo creo que más allá de una democracia participativa, como en la cual estamos ahorita, estamos transicionando a una democracia directa, ¿no? Donde todas y todos vamos a poder incidir verdaderamente en los otros poderes, no nada más en el poder ejecutivo, también obviamente en el legislativo, pero ahora también en el judicial, a través de una serie de normas claras. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, las y los presidentes en turno pueden elegir los ministros de la Corte. Las y los presidentes tienen las facultades y tienen el poder para poder designar a los consejeros electorales, por ejemplo. ¿No? Entonces Morena y aliados dicen, ¿sabes qué? Ponemos un pie aquí, frenamos, vamos a una reforma, ¿para qué? Para que la ciudadanía participe, ¿no? De los asuntos públicos. Entonces yo considero eso algo muy esencial para hacer un corte y vamos a transformar esto de una manera radical, pero con conciencia y con una legislación clara. ¿Cómo lo vamos a elegir? Que ahorita vamos a abordarlo de manera más a detalle para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento respecto pero decir, a ver, esto ya no puede seguir sucediendo. Se están formando, como te decías, cotos de poder. Esto no puede seguir así. O sea, en la semana apenas el miércoles, por ejemplo, hubo una manifestación de familias que cerraron la vía Querétaro aquí en Coahuila, Izcalli, exigiendo justicia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial un día sí y al otro no encarcela a personas sin orden judicial, cateacas. O sea, la verdad esto es una situación verdaderamente muy importante y trascendental para el futuro de nuestro país. Sí, claro, o sea, yo a lo mejor pienso en macro, ¿no? Como tipo, como, yo tengo ejemplos, ¿no? Yo cuando analizo, digamos, ese tipo de reformas, pienso que otros gobiernos, ¿no? Como progresistas, como el de Bolivia, ¿no? Como el de Brasil, pues creo que no modificaron de una forma tan tajante, ¿no? El Poder Judicial. No fue el caso de Bolivia, en este caso del Poder Judicial, pero sí de Brasil, ¿no? ¿Qué pasó en Brasil? Pues hubo un golpe de Estado técnico, como lo pueden llamar algunos un golpe blando, estudiosos. ¿No? Yo diría que no tan blando, o sea, blando porque no se usó el ejército, pero golpe de Estado que no fue democrático, ¿no? Que fue una imposición de otra parte del Estado hacia una presidenta legítimamente puesta. Entonces no hubo como transformaciones como tan reales, ¿sabes? Como para poder... O sea, no hubo un cambio en la materialidad del Estado para poder evitar un tipo, como una acción como esas, ¿no? Y ahora con lo que tú comentas es también el debate, ¿no? O sea, cuando hablamos de que el Poder Judicial tiene que garantizar la justicia a nivel nacional. Pronta y expedita, ¿no? Y expedita, ¿no? Si no, no es justicia. Entonces, cuando
bueno, ¿para quiénes es la justicia, no? Pues para un Salinas Pliego, ¿no? Para un Kimberly Clark como Germán Larrea. Entonces, para la gente que no tiene recursos, que no tiene, digamos, la capacidad para poder demostrar una inocencia, para poder pagar viáticos, por así decirlo, para ir a las fiscalías, ¿no? O los distritos de, ¿cómo se llaman? Los de circuito. ¿Los jueces de circuito? Entonces, como no poder cubrir esos gastos, ¿no? Para poder, bueno, todo el proceso a la justicia, pues está complicado, ¿no? Entonces los intereses del pueblo, pues no cuentan, a final de cuentas. ¿Justicia para quién? ¿Para quién? ¿A qué costo? Sí. ¿No? ¿Y cómo se está ejerciendo, si es que se ejerce? Así es. Entonces, no sé, si quieres escuchar algo más. Pues no, yo creo que vamos a pasar a materia, vamos a entrar a analizar los puntos más importantes de la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está teniendo ahorita un tercer ya empuje, y pues vamos a darle. Continuamos. No sé si ustedes sabían, actualmente un ministro o una ministra de la Corte gana 200, a ver, se van a ir para atrás, siéntense bien, tomen aire, exhalen, inhalen, exhalen, gana la módica cantidad, notes el sarcasmo, de 297,000 pesos al mes, sin prestaciones. 297,000 pesos, ganan el doble, si no es que el triple, que el presidente de la República contando las prestaciones. Sí. La reforma, para ir entrando en materia, la reforma al Poder Judicial, a ver, esto no lo dicen los medios de comunicación, los medios tradicionales, esto no lo vas a ver en los debates de la derecha, del PAN, del PRI, de MC, de lo que quieras. Eso no lo van a decir. Actualmente un ministro gana casi 300,000 pesos de sueldos netos al mes, más sus prestaciones. Las prestaciones incluyen camionetas blindadas, escoltas, cirugías totalmente pagadas, viajes al extranjero, telefonía, 6 tabletas. La ropa, ¿no? Inclusive. La ropa, el estilista, médicos, universidades privadas dentro y fuera del país para las generaciones futuras. O sea, esto es un desfalco de manera impresionante. Entonces, uno de los puntos nodales que le pega al bolsillo de la federación es esto. Claro. Y con la reforma se está proponiendo que el sueldo se baje a 174,000 o menos, para que ganen exactamente igual o un poquito menos conforme a la ley que el presidente de la República. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes, repito, no lo van a ver, pero aquí se los decimos. Sí, yo justamente, ¿no? Cuando hablamos de democracia, yo soy como muy de democracia, ¿no? Que tiene que ser efectiva y real. Aún lo propone, ¿no? Queremos una austeridad republicana, o sea, no nada más para que alcance el dinero de la federación para los programas sociales, o todo lo que quiera hacer, o lo que hizo, porque ya se va, tristemente ya se va. Sino porque es una realidad, ¿no? Que no puede haber pueblo rico con pueblo pobre. Y justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Si un poder debe de cumplir pues con la justicia, creo que es ridículo, ¿no? Uno que no la ejerza y al no ejercerla te paguen pues una millonada, ¿no? Así es. Entonces, no sé, digo, yo creo que a veces eso ya es como, no una opinión, pero sí como una forma de verlo, ¿no? Como una parte de empresa privada, ¿no? Que digamos que, aunque el presupuesto sea público, pues el uso del dinero es pues para unos particulares, ¿no? Faccioso, ¿no? Sí, faccioso, porque uno argumenta, ¿no? Es que queremos que el Poder Judicial gane mucho dinero para que no se vendan al crimen organizado, ¿no? Para algún interés extranjero, ¿no? Que esté en contra de la federación. Pero aunque tengan ese dinero, pues ya cumplen, ¿no? Con ese tipo de acciones, ¿no? Comentabas hace rato que no estábamos grabando, ¿no? La reunión que tuvo, no una piña, que era es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con varios magistrados para limar asperezas, ¿no? Para, ya, estamos tranquilos, ¿no? Pero la invitaron tuvieron un invitado a honor que es Alito, ¿no? Alito Moreno, Alejandro Cárdenas, el dirigente del PRI. Esa reunión fue en diciembre, a unos meses de las elecciones, en proceso electoral. Y bueno, ahí se puede dar uno, como lo comentabas ahorita, es literalmente el cártel de la toga. ¿Por qué? Porque tienen un derroche de recursos, tienen un coto de poder, y ese coto de poder, en compañía con el uso de los recursos, lo ocupan de manera facciosa para ir corrompiendo, ¿no? Las demás esferas del poder. Claro, entonces, ¿no? Comprando del Estado, ¿no? El poder del Estado. No, yo ahí un debate, ¿no? Pues interesante para los demás, porque yo diría, ¿no? Que no puedes entender el poder sin el Estado. Entonces,
justo lo que decías. Yo no me recordaba lo que leía hace un tiempo, un reportaje, que las togas, que se supone son como el, digamos, la señal, ¿no? Como el simbolismo de que, pues, el juez es como serio, ¿no? Profesional, que va a trabajar por la justicia, ¿no? Como cierta solemnidad. Cuesta, bueno, una toga, 23,000 pesos. 23,000 Sí, pesos. sí, sin contar los trajes, ¿no? Que están pagados como una prestación, pues para que estés bien vestido, ¿no? Como buen juez. Entonces puede estar bien vestido, ¿no? Como que te pareces mucho a, te podemos ser un empresario que cuida sus intereses, Un representante. Pues, ¿y tú cómo ves que la propuesta del Plan C, de la reforma judicial, que tengan que elegir a los magistrados junto con la demás poder judicial a través de voto popular? Porque, digo, antes de que empieces, ¿no? Yo escucho mucho de los programas de televisión, o sea, no sé por qué últimamente, pero que dicen de que es una falta de respeto a la democracia, y aparte porque un juez o un magistrado, cualquier miembro del Poder Judicial, pues no puede ser elegido, ¿no? Porque pues es un coto el Poder Judicial como muy técnico, ¿no? Como muy técnico, como muy específico, que no toda la gente puede entrar al Poder Judicial, porque no es como cualquier chamba, ¿no? Justo con ese discurso clasista, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo Gracias, lo recibes? Sergio. Mira, yo lo voy a poner así de sencillo. Están criticando que la ciudadanía, que la gente, que el pueblo de México elija las y los ministros, las y los jueces, las y los magistrados, pero no critican que durante más de 100 años el poder judicial ha sido utilizado por los partidos políticos, ha sido utilizado por el presidente de la República a ultranza. Dicen, ¿sabes qué? Este es mi amigo, este sí, este pasa, este no pasa, este lo corro, este lo bajo, este lo... Así. Sí, sí. Eso no lo critican, pero sí critican que el pueblo, que la ciudadanía, que la sociedad mexicana estemos abriendo las puertas para que verdaderamente podamos tener una justicia justa. Sí, sí, realmente justa, ¿no? Exactamente. Yo, justamente, a mí, como difiero mucho, ¿no? De ese tipo de opiniones sobre como ese discurso clasista, pero también es porque se cree que que el Poder Judicial, que está elegido a través del voto popular, como que le quita un poco de menos a una cierta solemnidad a la institución política, ¿no? Porque se supone que, entiendo, que para elegir, al menos para la Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que son pues una terna del presidente, con un número pues un tanto mayoritario, ¿no? Para los magistrados. Luego pasa justamente a las cámaras y se elige, ¿no? Luego creo que es así, un segmento de magistrados lo manda el Senado, ¿no? Y el Congreso. Y creo que hay una pequeña parte que lo manda el Poder Judicial. Entonces, que tú elimines como ese sistema de contrapesos, ¿no? Como que no le gusta mucho a la derecha. A mí me suena que usan, ¿no? Como esos mecanismos de contrapesos y de democracia representativa únicamente como no nada más discurso, sino como cierta materialidad que permite, ¿no? Que hayan injusticias. O sea, es que ese es el discurso, ¿no? Que hayan contrapesos, pero no les importa que al final del proceso de elección, pues a qué interés sirve, ¿no? Claro. Entonces, si se dan elegidos por voto popular, pues uno pensaría, ¿no? Que tienen que pensar, tienen que ver por esos intereses pues populares, ¿no? Sociales. Claro, y no te vayas tan lejos. Por ejemplo, cuando estaba el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de 4 o 5 delitos federales, entre ellos tráfico de dinero, narcotráfico y toda esta componente que está ahí, este cuate, el supersecretario de Felipe Calderón, de Narco Felipe Calderón. Sí. La Suprema Corte, a las pocas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba liberando las cuentas, estaba descongelando las cuentas de los familiares de Genaro García Luna en México. Sí, ¿no? sí. Acaban de liberar por ejemplo, a César Duarte, ¿no? Ya le quitaron salió Rosero Robles, por ejemplo, ¿no? Jesús Murillo Caram ya también está en su casa, prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, ¿verdaderamente estamos hablando de una justicia? Pues no, verdaderamente no, como tú lo decías hace rato, o sea, es una justicia solamente para quienes pueden pagarlo. Pero para la gente de pie, y lo digo con mucho respeto, para la gente que no tenemos la capacidad económica para poder pagar un amparo, para poder pagar un lobby de abogados,
no hay justicia. Sí, no hay sí, justicia. está ¿no? muy cabrón. Y parte de la propuesta de la reforma judicial contempla que, uno, se bajen de 11 a 9 ministros de la Corte. Dos, se baje su periodo de 15 a 12 años. Y tres, algo muy importante que tampoco van a ver en los medios de comunicación convencionales, no lo van a ver en Latino, no lo van a ver en Reforma, no lo van a ver en algunos otros medios. Actualmente la Suprema Corte tiene dos salas. Se va a quedar solamente una sala, y toda la sala que se va a quedar tiene que sesionar de manera pública. ¿Por qué? Porque actualmente si los ministros y las ministras deciden por mayoría vamos a sesionar en privado, no entran medios y las decisiones que se van a tomar aquí son en privado, nadie se puede enterar, no. Ahora con la reforma al Poder Judicial eso se va a quitar. Sí, sí. ¿No? Aunado también al tema de la elección, para poder cerrar el tema de la elección. Los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, van a proponer candidaturas, ¿no? De ahí va a pasar al Senado para que el Senado verifique cuestiones técnicas, y del Senado va a pasar al INE para que cada 3 años, cuando haya una elección federal, ¿no?, pueda empatarse con la elección federal, se puedan ocupar los insumos, se puedan ocupar las casillas, los representantes de casilla, toda esta parte, y no tener un gasto extraordinario en una elección extraordinaria del Poder Judicial. Entonces, de esa manera van a empatar los calendarios electorales para que podamos elegir a las y los integrantes de los más altos niveles del Poder Judicial. Sí, eso es muy importante. Perdón, pero muy importante, ¿no? De que también se les olvida, ¿no? Que según la reforma no van a haber o sea, no puede haber dinero de por medio, o sea, no habrá financiamiento público a las campañas. A las campañas, correcto. Sí. Ningún partido político tiene que hacer campañas para ningún magistrado, ¿no? O para ningún aspirante. Y también hay una cosa que, son 60 días, o sea, tiene que haber no va a haber dinero de partidos políticos, no va a haber dinero para esa elección. Es correcto. Pero pues sí va a haber como cierto apoyo, ¿no?, de los medios de comunicación. Sí tiene que haber como ciertos proyectos que tienen que saber la gente, ¿no? Así es. Y justamente creo que ahí está como el detalle, ¿no? Hay una separación de interés de dinero, económicos. Hay como cierto distanciamiento, ¿no?, de intereses políticos en cuanto a partidos políticos, pero se mantiene el interés, o sea, como un intento, ¿no?, de que hubiera un interés popular, ¿no?, de quién diablos va a quedar en tales aspiraciones. Carajo. Creo que es sano para la democracia, es un puesto bien importante. Yo quisiera cuestionar, por ejemplo, a un candidato a Suprema Corte de la Justicia de la Nación, decirle, oye, ¿qué opinas sobre el derecho de la mujer a decidir? Sí. ¿Qué opinas sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+? Claro. ¿Qué opinas sobre la participación del Estado en los sectores estratégicos, del país? ¿Qué opinas de la reforma energética? ¿Qué opinas de que los magistrados ganen más que el presidente de la República? ¿Qué opinas sobre comercio exterior? ¿Qué opinas sobre las reglas actuales fiscales? Carajo, son temas trascendentales para el país, son temas trascendentales para el futuro de nuestra nación, que se están decidiendo, como lo comentábamos ahorita, desde el cártel de la toga y desde unos cotos de poder impresionantes. Sí, y también de que tú lo acabas de decir, antes de que se me olvide, o sea, no nada más es como imprimir intereses sociales, ¿no?, a las cortes, o al Poder Judicial en general, sino también tener la capacidad de preguntarles directamente, como apelarlos. O sea, por ejemplo, si hay un candidato, ¿no?, digamos en términos genéricos, que quiera asumir al Poder Judicial, a lo mejor ese señor o señora ampararon a un rico, ¿no? Por ejemplo, no creo que no es el caso, pero con Pasa de Conchos, ¿no? Por ejemplo, de que viene el Ejecutivo y dice, no lo vamos a investigar, no vamos a hacer ni madres, que ahí se quede, ¿no? Párale. Y hoy se descubrió, o sea, el día de hoy se descubrió que sí, que pudieron haber hecho algo para poder salvar a los mineros. Entonces imagínate que el Poder Judicial esté diciendo como de, no, pues yo avalo, ¿no?, esa porquería que no haga nada, van a aspirar a un cargo judicial, que le vamos a decir, no, tú no, porque tú no priorizaste a la gente, ni al pueblo ni a la nación, priorizaste pues la banca extranjera. Así Entonces es como de, ¿sabes qué? Creo que eso democratiza más la toma de decisiones. Exactamente, y a colación de que tú dices, ahora podemos pasar al tema económico, por ejemplo, Sí. Si dices, oye, ¿sabes qué?
¿En qué beneficia, por ejemplo, que haya un poder judicial más fuerte, robusto, independiente y democrático a los poderes económicos? En todo, ¿verdad? Porque les va a dar una certeza de que verdaderamente las leyes fiscales, legales, de comercio internacional, de comercio interior, económicas, de todas las índoles que tocan los negocios nacionales e internacionales, se van a cumplir a cabalidad. Y no va a haber decir, ¿sabes qué? Tú sí y tú no. Sí, ¿Sí como me cierto, explico? como... Que va a haber una equidad en todos los sentidos. O sea, en el tema del derecho civil, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho económico, o sea, de verdaderamente Sí, esto es sí. algo trascendental que no nada más va a afectar en el buen sentido de la palabra, va a afectar hacia bien a la sociedad, sino también va a afectar a todos los estratos del Estado mexicano. Sí, yo igual pienso, ¿no? Que es que ese tipo de argumentos no lo veas, no es que no lo vean, ¿no? A lo mejor, es que es... Yo diría que no lo ven porque no les alcanza, tal vez como la capacidad de lo que están hablando, porque te van a argumentar, ¿no? No es que, pues, autónoma, pero son cercanos a López Obrador. Y es como si fuera Va a ser abierto. algo voluntario, ¿no? Claro, ¿no? Como ya en corto, ¿no? Pues algo dice Obrador o Sheinbaum y se hace, ¿no? Creo que ahí subestiman cuando quieren a la capacidad de las instituciones, cuando les conviene. Es que, ¿sabes qué, Sergio? Estos cuates, o sea, la oposición, la derecha, así te lo voy a decir liso y llano, no entienden que no entienden. Sí, sí. Literalmente. Eso es una ventaja en cierta forma, ¿no? Para Así la es. izquierda. No entienden que no entienden que este país ya no es el mismo. Uh-huh. O sea, yo he platicado con gente que puede estar que puede ser de izquierda, derecha, de centro, de arriba, de abajo, católico, cristiano, lo que quieras. Sí. Y dicen, y te lo he dicho, y eso yo lo he comprobado con mucha gente, dicen, algo que hemos visto de 6 años para acá, de 2018 para acá, es la democratización. Antes, ¿en qué momento hablábamos? A ver, yo ni siquiera, yo hablo a título personal, yo no conocía, por ejemplo, cómo se llamaban los ministros de la Corte. No todos, a lo mejor uno o dos. Tampoco, sí, ¿no? Sí, ¿Quién conocía, por ejemplo, los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación? Pues nadie, ¿no? ¿Quién sabía, por ejemplo, quiénes eran los jueces especializados en materia energética? Uh-huh. ¿Quién carajos? Y eran los procesos, ¿no? Claro. También. ¿Quiénes conocíamos a los consejeros electorales? A lo mejor uno que otro en la televisión y el proceso electoral y los debates y demás, pero no los conocíamos. Sí. Y ahora, afortunadamente, hay una democratización, hay una apertura, ¿no? Por ejemplo, no sabíamos cuánto ganaba un ministro, cuánto ganaba un consejero electoral, cuánto ganaban los consejeros del INAI, que ganan casi $500,000 al mes. Sí, o sea, ¿en qué momento discutíamos eso en la agenda pública? No era materia. Sí, no de era... hecho, yo los recuerdo que fideicomisos de la Suprema Corte. Yo recuerdo que la REPA... ¿En qué momento? Yo tenía como la ¿Sí? conté, pero yo tenía una maestra, ¿no? Que decía como de, no es que los jóvenes, más que los jóvenes, ¿no? Como la gente no sabe del derecho, porque no les interesa, ¿no? Porque deberían saber, No, muchos güeyes, o sea, este tipo de reformas, pues creo que... Carajo. Pero no como la necesidad, más que la... Sí, una necesidad de por quién carajos, ¿no? Va a tomar los lugares, ¿no? Los encargos. Es algo del Poder transversal. Judicial, ¿no? Algo O sea, ahí sí es transversal. como de todo lo que dicen los profes de derecho rancios, ¿no? De que pues hace falta, pues creo que ese tipo de reformas lo están haciendo, ¿no? Una de mis conclusiones, a ver si vamos como adelantándonos, ¿no? a este periodo, es que creo que cuando hablamos de que Obrador, cuando llegó a la presidencia y un poco antes, decía, pues vamos a combatir el neoliberalismo, ¿no? O sea, mucha banda no sabía qué carajos era y investigó, ¿no? Qué era el neoliberalismo, ¿no? Pero cuando hablamos de intereses económicos, no nada más, pues, extranjeros, sino nacionales y extranjeros, hablamos de que, o sea, que, pues, el Estado, ¿no? Una parte del Estado, pues, deje de beneficiar a ciertos sectores. Y entonces, creo que nada más nos quedamos que el neoliberalismo es, dominación económica, si lo es, importante, que es algo cultural, pero también creo que subestimamos que el neoliberalismo es, pues el ordenamiento del Estado, ¿no? O sea, que sea más democrático, que sea más transparente. Entonces, que esa reforma, yo sí diría que sí combate al neoliberalismo en términos del Estado. Por supuesto, sí, por supuesto. Por eso decía, por ejemplo, el tema de las discrepancias legales en tema comercial, ¿sí? ¿no? Por ejemplo, porque puede que haya llegado ministros que digan, ¿sabes qué? Pues yo voy a apoyar, no sé, por ejemplo, a empresarios de Estados Unidos y voy a dejar de lado a los mexicanos. Oye, pues no, esto va a ser paritario y eso va a beneficiar a los mercados, ¿sí? ¿no?
así va a beneficiar al Estado mexicano, va a beneficiar a los mercados, va a beneficiar a la sociedad. O sea, esto va a ser algo trascendental, va a ser algo, como lo comentaba ahorita, que va a pasar de una manera así completa, por el Estado ¿no? mexicano, Sí, en toda estoy de su acuerdo. totalidad. Sí, sí. Igual como, ahí sí diría, ¿no? Como, bueno, libre mercado, dicen que es justo, ¿no? Que está bien. Bueno, pues, Arre. para que haya libre mercado, pues tiene que haber, el Estado tiene que tener mecanismos de democracia efectivos, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿cómo quieren competir? O sea, usando al Estado para hacer sus tranzas o que se transparente todo sea por eso. Así Yo es. estoy de acuerdo con Pues esas conclusiones. ya nada más quisiera cerrar también con el tema del Consejo de la Judicatura Federal. Es verdad. La presidenta de la nada más un minutito, la presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es la titular del Consejo de la Judicatura Federal. El consejo, al ser eso, pues bueno, la presidenta prácticamente es juez y parte, Sí, sí. ¿no? Porque el Consejo de la Judicatura Federal es una suerte de colegio interno para poder calificar y bueno, revisar los procesos judiciales de los jueces, magistrados y ministros y demás de manera interna y decir, oye, te extralimitaste, ¿no? Cálmate, no hiciste bien esto, oye, pues te separo, cometiste extralimitación de funciones, ¿por qué? No, te reviso de manera administrativa, te audito. Actualmente el Poder Judicial de la Federación es el único poder que no se somete a una auditoría pública, independiente y democrática. Es el único. ¿Por qué? Sí. Porque el Consejo de la Judicatura Federal es quien hace las auditorías al presupuesto de la Suprema Corte, hasta que llegó Morena, hasta que llegó la coalición, como diría la canción, y en eso llegó Fidel y mandó a parar, ¿no? Diría Carlos Puebla, ¿no? Sí. Y mandó a parar. Ya estuvo bueno. Fue prácticamente así. Llegó Morena, llegó López Obrador y mandó a parar, literalmente. Y decir, a ver, diputados, senadores, vamos a meternos, vamos a revisar cómo se están ejerciendo los presupuestos. Y ahí es donde, por ejemplo, encontraron que, por ejemplo, de manera anual, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, y eso lo comentó el diputado Harold Almaguer, pedía, ya así de manera religiosa, de manera anual, cerca de 6 millones de pesos para mantenimiento de parques y jardines y jardineras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, pues cuánto dinero se va a ¡Carajo! Y sacaban los mapas y decían, oye, es que en los edificios, no nada más en el edificio principal de la Suprema Corte aquí en el centro del país, sino en las casas de justicia al interior de la República, ¿dónde carajos hay un jardín? Sí. ¿Dónde hay un parque? O sea, hay macetas. Y en eso se están gastando 6 millones de pesos. Están gastando, ¿no? Porque... Claro, entonces ahí es donde entraron, hicieron un corte de rajatabla y dijeron, a ver, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, la reforma contempla que el Consejo de la Judicatura Federal desaparezca para que la magistrada o el magistrado presidente que sea elegido por la ciudadanía no tenga conflicto de interés, se puedan hacer auditorías independientes a través del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo judicial, para que se pueda revisar el proceder jurídico legal de las autoridades judiciales y se pueda proceder a revisar de manera administrativa a través de un órgano independiente, desconcentrado, independiente a los poderes judiciales, legislativos y judiciales, qué carajos o en dónde se están gastando el dinero, cómo se lo están gastando, se pueda auditar y se pueda ejercer de una manera más clara, de una manera más transparente el recurso, los recursos de la nación. Sí, el recurso, tus impuestos, mis impuestos, los impuestos del Joche que está en la Cámara, tus impuestos, el recurso de todas, de todes y de todos. Entonces, eso es algo bien importante. Sí, y aparte, como tú decías, ¿no? Que la ministra presidenta, pues está a cargo de los dos, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Imagínate que una sanción que sea para disciplinar, pues puede ser de una forma muy personal, ¿no? Más allá de lo que demanda una institución. O sea, es como juez y parte, ¿no? Sí, pues, claro. ¿Qué elementos tengo para a ti disciplinarte y sancionarte? No sé, pero pues yo soy la presidenta y hay que hay interés que no me quieres, que no me quieres dar segunda. Sí, creo que no tengo mucho más que agregar. Creo que fue muy brillante lo que comentaste, pero estoy de acuerdo, ¿no? Justamente transparencia, ¿no? Que es como la regla de oro de la democracia. Tiene que haber una justicia, no nada más en que sea expedito, sino que haya fundamentos reales, ¿no? Para poder disciplinar a alguien y para mejorar el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Yo creo que con eso debería ser. Igual vamos a ver cómo están
como las pugnas internas, ¿no? No nada Está más del sabroso. Poder Judicial, sino también, pues, en la hora de hacer tarea legislativa. Eso Así va a estar es. muy complicado. Y ojo, también no se dejen engañar. En otros países del mundo se está haciendo exactamente lo que está pasando en México. En los estados, valga la redundancia, de Estados Unidos, se eligen los integrantes del Poder Judicial. En Suiza se eligen los integrantes del Poder Judicial. En Bolivia se eligen los integrantes del Poder Judicial. Es algo que no se está inventando el hilo negro. Eso ya sucede en otras partes del mundo y en México lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer. Como debe ser. Por ¿Vale? eso estamos pugnando, ¿no?